muchas gracias de que nos permita congregarnos para escudriñar su santa palabra. Y precisamente en el día de hoy, como todos los días, tenemos el desafío de seguir escudriñando en las Escrituras y conocer a Jesucristo. Y al parecer que mientras más uno estudia acerca de Él, más profundo, más grande es lo que lo vemos, ¿cierto? El propósito mío en estas últimas predicaciones es precisamente eso, que podamos ver a Jesucristo en la magnitud que corresponde. Precisamente ese es el problema del cristianismo. Hay una edificación en cada cabeza, ¿no?, de lo que cada uno piensa que es Cristo. En el capítulo 6 de San Juan y 5, que hemos estudiado ya bastantes domingos acerca alrededor de él, la explicación de Jesucristo referente a su condición respecto a Dios es evidentemente clara, ¿cierto? San Juan 5 plantea de que, independiente y diferentemente de lo que pensaban los judíos, que para ellos era una blasfemia, que Jesús llamara a Dios su propio Padre, explicó Jesucristo que es precisamente todo lo contrario a lo que ellos piensan, la verdad. La verdad es que precisamente lo que Dios quiere es que se honre a su Hijo como se le honra a Él. Y para poner la medida de esto, dice que claramente que es por el mismo hecho de que como el Padre es el que da vida a los muertos, también el Hijo es el que nos quiere dar vida. Y por eso Dios le ha concedido la vida eterna en sí mismo para que la pueda dar a nosotros en el día final. Es por eso que Jesús prometía la resurrección del día postrero. O como también a la hermana de Lázaro le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Ella que la esperaba ver esta gloria en el día final, Jesús le decía que la podía ver en ese momento. Porque Él era la resurrección y la vida. Es decir, la resurrección y la vida se va a efectuar por el hecho de que Dios le ha dado vida a Jesucristo en sí mismo para otorgarlo. Y Juan, en relación a este concepto, es el que nos dice que a Jesús lo debemos conocer como el verbo de vida. De hecho, San Juan en los primeros versículos dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él. Entonces, esa es la condición de Jesucristo. Igual a Dios en potestad y poder, más sujeto a Él, en amor y en verdad. Y finalmente, ¿por qué Dios ha querido que Jesús ejecute el juicio final? Porque cuando Jesús determine cuando Jesús mande quién se levanta de los muertos, le ha determinado la suerte a las personas. Es decir, las ha juzgado. Y nos dice, y es lo que a mí me alegró mucho desde el principio, cuando entendí que la salvación había sido hecha, fue en este versículo. Entendí cuando Jesús dice que cree en mí, tiene vida eterna, yo la resucitaré en el día postero. A mí me estaba dando la promesa y la certeza de la resurrección ahora, referente al evento que iba a ocurrir. Pero hoy yo podría decir que sí soy salvo y que voy a resucitar ese día porque Jesús ha muerto por nuestro pecado. No tengo que esperar a futuro para saber si eso será cierto. Puedo creer hoy que seré resucitado. Puedo creer hoy que he pasado de muerte a vida por creer que Él murió por mis pecados y resucitó. Por lo tanto, la salvación no es un proceso de vida humana o de comportamiento personal. Si bien siempre la vida cristiana acompaña a la fe, no es meritoria para la redención, como sabemos, ¿cierto? Porque la salvación es por gracia. ¿Qué significa? Es un regalo inmerecido de Dios a los hombres que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, porque la intención de nuestra carne era siempre enemiga de Dios, que no se podía sujetar a la ley de Dios y tampoco podía. Es por eso que nadie también fue redimido por las obras de la ley, porque nadie podía permanecer sin falta delante de la ley. David decía, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá permanecer? También David confesó muchos pecados, siendo rey de Israel y un ungido de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Así que si los santos hombres de Dios también pecan, a pesar de tener el Espíritu de Dios, ¿qué espera para nosotros que somos de menos condición que ellos, cierto? Por lo tanto, siempre la salvación fue por gracia. No por obra, dice, para que nadie se gloríe, porque si no, cada uno de nosotros, la salvación ya no sería un regalo gratuito, sería un pago de una obra que hayamos hecho, sería un pago de un salario. Pero ahora dice la Biblia, por gracia soy salvo, por la fe.
Y esto no de vosotros, sino que un don de Dios, no por obra, sino para que nadie se gloríe. Así que la grandeza de nuestro Señor Jesucristo debe despertarnos la confianza, ¿cierto?, de que tiene Él vida en sí mismo para darnos, porque hemos creído que Él murió, hemos creído que Él resucitó, pero también debemos creer que Él vendrá a cumplir la promesa que ha hecho, de levantarnos de los muertos. Y precisamente Dios, al darle esta facultad de levantarnos de los muertos, hemos descubierto que por eso en eso debemos ver claramente lo que Dios quiere, que le honremos como el Padre. Es decir, que en cuanto a la potestad de dar vida, es igual que el Padre. Y por el hecho de que va a juzgar al mundo en el día postrero, va a ejecutar el juicio de Dios. Porque Jesús no solo va a resucitarnos justo en el día final, va a hacer dos cosas, y ahí vamos a empezar a buscar. Primero sabemos que va a resucitar a los muertos. Repasemos San Juan 5, un versículo vamos a ponernos. 37. Ya no si lo creen que está en el versículo. Sí, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, lo echa afuera, dice. Ya. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envía. Y esta es la voluntad del que me envía, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Ya. Es decir, Él lo va a resucitar en el día postrero. Sí. Pero también vayamos a Juan 5, donde dice, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no entra a condenación, mas pasó de muerte a vida. Dice luego, de cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los creyeren vivirán. Amén. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. ¿Sabemos por qué, cierto? Sí. Porque antes había dicho que ¿por qué es esto? En el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo, el que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga más. Todo el juicio dio al Hijo. ¿Cierto? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces Jesús está resucitando y haciendo juicio en el mundo, porque Dios quiere que todos le honren como a Él. Por lo tanto, si que yo me postro delante de Jesucristo, lo hago para la gloria, reconocer la gloria de Dios. Es Jesucristo, ¿cierto? Y aquí dice, en el versículo, verso 27, y también le dio el poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis esto, porque vendrá ahora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren saldrán a resurrección de vida, más los que hicieren mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como hoy juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Entonces está claro aquí en el versículo 28, no maravilléis esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieran bien saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieran mal a la resurrección de condenación. Es decir, Jesucristo, Dios no juzga a nadie, ha dado todo el juicio al Hijo, porque el Hijo es quien determina quién resucita, ¿cierto? Según el juicio que el Padre le ha dado, según el juicio que el Padre le ha dado. Así que el Señor Jesucristo ha sido investido de esta potestad, por cuanto Él dio su vida hasta la muerte por nosotros. Dios le dio esta gloria de hacer este juicio en el día final, para que quede claramente impreso en la mente de las personas quién es su Hijo, cuál es la grandeza de Él, ¿cierto? Y a qué nivel Dios lo ha exaltado para que nosotros también nos gloriemos en Él. Porque si tenemos algo en que gloriarnos en Cristo, Pablo dice, gozaos en el Señor siempre. Y especialmente porque Él es el autor de nuestra redención como Salvador, cuando era sacrificio y ofrenda por nuestros pecados, y ahora es el que nos traerá la recompensa de la vida eterna, teniéndola en sí mismo como potestad para dar, y teniendo la potestad del Padre de dirimir quién se levanta para la condenación, entonces, y para vida eterna, por supuesto. Aquí entonces en San Juan vemos San Juan
5, ¿cierto? Vamos a dar por muchos versículos aquí, pero dice, entre el verso 28, 29. dice en el versículo 25, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que creyeren vivirán. En el 25, y en el 26 dice que el Hijo, el Padre, dice, le ha dado al Hijo también que tenga vida en sí mismo, ¿cierto? Así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio el poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿cierto? Entonces, luego, en concordancia con esto, no amaréis esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, dice, oirán la voz, su voz, ¿cierto? Entonces, todos los que están en los sepulcros, claro, porque algunos los va a levantar para vida eterna, y otras vergüenza y confusión por ser. Entonces, aquí esto nos da la comprensión de cosas interesantes del Apocalipsis que nos habíamos nosotros dado. San Juan 5, entonces, dice que el Hijo de Dios tiene vida en sí mismo. ¿Y qué vida? Vida eterna para dar, ¿cierto? Se entiende. Digo, vida eterna, tiene vida eterna para darnos. Es la gracia del Padre 5, ¿cierto? Entre los versículos habíamos leído 26 al 29, ¿cierto? 26 al 29. ¿Tiene vida en sí mismo? ¿Qué más tiene el Hijo de Dios? Y también le dio el poder de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿cierto? Como hablamos aquí, este concepto es porque él es el que cumpliría la promesa de Daniel, aquel Hijo del Hombre que viene de las nubes del cielo, ¿cierto? Y se hace juicio, ¿no? En el momento en que él aparece. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Y porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿cierto? Y desde aquí entonces hay una resurrección de vida eterna, ¿cierto? Y otra resurrección para condenación. Para condenación. Y poder de ser juicio, ¿cierto? Significa, y eso lo vamos a escribir aquí, de acuerdo a la cámara. Primero, veamos en Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, como muy conocido. Claro, y leemos en el versículo 14, diciéndonos lo siguiente, que la esperanza de la resurrección que tenemos es en el hecho de que, en el 4:14, claro, parte diciendo, ¿cierto?, que no quieren que ellos estén ignorantes acerca de los que duermen. Ojo, la palabra dormir la acuñó Jesucristo cuando dijo a Lázaro, Lázaro duerme, mas voy a despertarlo del sueño. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hemos de ver nosotros la muerte? No como un lugar del cual nos vamos a despertar, sino que como vamos a despertar es como estar dormido. ¿Cierto? No significa que esté consciente el muerto, porque los muertos nada saben, dicen que esté, pero es una alegoría que nos da a entender que aunque yo esté muerto y nada, de nada se imponen, ni nada tienen que ver con lo que se bajo el sol, el Señor nos va a volver a levantar. Y dice aquí, dice que no debemos entristecernos, dice, como los que no tienen esperanza, ¿cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, o sea, como le ocurrió a él, miren qué interesante,
así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Qué quiere decir que durmieron en Jesús? Durmieron esperando ¿qué cosa? La promesa que él hizo, ¿cierto? El que cree en mí tiene vida eterna, San Juan 6, y yo lo resucitaré en el día postero. O vendrá la hora en que los muertos dirán la voz del Hijo de Dios, los que viven vivirán. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros mismos que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros los que durmieron. O sea, en la eventualidad que Pablo hubiera podido quedar hasta ese día, lo cual ya no es así, ¿cierto? Porque él falleció, esperando como todos los antiguos la promesa de la resurrección. Es decir, ¿y por qué Pablo no lo sabía? Porque Jesús lo dijo, el día de la venida mía nadie lo sabe. Ni aún los ángeles de Dios, ni el Hijo aún lo sabe, sino que solo el Padre. Así que es evidente que Pablo tampoco lo podía saber, ¿cierto? Pero él, tratando de explicar, dice, si hubiéramos quedado hasta la venida del Señor. Así que, si algunos quieren decir que Pablo aquí se equivocó, ellos están equivocados. O sea, Pablo no se equivocó, sino que él lo dice en el sentido de su esperanza. A mí me gustaría, si hubiera quedado hasta la venida del Señor, pero no lo sabemos. No sabemos el día de su regreso. Pero sí sabemos que ocurrirá. Y esa es la certeza, ¿cierto?, que tenemos. Y aquí dice que los que habremos quedado hasta la venida del Señor no seremos delanteros los que durmieron. ¿Qué quiere decir? De que no van a alcanzar la promesa de la resurrección de ellos antes. No van a haber dos resurrecciones de justos, una sola. Y eso es lo que está diciendo aquí. Porque el mismo Señor dice con aclamación, con voz del arcángel, o sea, voz poderosa del arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces dice, descenderá del cielo, ¿y cómo mandará? ¿Cuál será la voz de orden de resucitarse? Como la voz de un arcángel poderoso. ¿Cómo es la voz de un arcángel? Un arcángel es un ángel que tiene a cargo un ejército. Bueno, la única forma de entenderlo cuando dice Miguel peleaba contra el dragón con sus ángeles, y también el dragón peleaba con sus ángeles contra Miguel. Así que este ángel tiene una voz poderosa, es mucho más fuerte que un trueno, que un estruendo, es más fuerte que el sonido del mar. Así que una gran voz. Así que los que creen que Jesús bajará en forma secreta, ocultándose detrás de los arbustos para que no lo vean, es un grave error. ¿Cuánto más el Apocalipsis dice que todo ojo le verá? Ahí los testigos de Jehová enseñan erróneamente de que los ojos espirituales, ¿cierto?, solo le podrán ver. Es un error. Jesús ya no no va a venir humilde. Él ahora viene con el gran poder de Dios. Como lo dijo, no me veréis, y otra vez, y me veréis. Es decir, esta vez viene para ser visto de todos los hombres, ser admirado. Si Dios quiere que le honremos como el Padre, no solo lo veremos todos, sino que lo veremos haciendo juicio. ¿Cierto? Ya no es momento de ser ahora el siervo sufriente. Ahora es el día de la ira del Cordero, ¿cierto?, como dice la Escritura. Así que va a ser visible su regreso, como aquí la Escritura lo dice, ¿cierto? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Además se tocará trompeta, los ángeles que vienen también tocarán trompeta. Y de donde quiera Jesús descenderá del cielo, le veremos bajar. Por ahí hay muchas teorías que dicen, no va a tocar la tierra porque se va a contaminar. ¿Cuánta idea por ahí que sacan? Dice, descenderá del cielo. Aunque el texto no dice claramente que va a tocar la tierra, pero no va a quedar ahí como una estampita arriba, lo veremos acercarse a nosotros, ¿cierto? Porque una cosa es estar y otra es descender. Dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, tal como visitó el Señor Jesús a Lázaro, Él viene y se acerca a nuestro sepulcro y nos manda que nos levantemos. Con voz poderosa de arcángel, con trompeta de Dios. Este texto que estamos leyendo aquí es compendio de lo que habíamos leído en Juan. Vendrá ahora que los muertos verán la voz del Hijo de Dios. Aquí a Pablo, Dios, por medio del Espíritu de Dios, le revela, ¿cierto?, la doctrina de Cristo. El Hijo de Dios vendrá a resucitarnos. No será otro, será el mismo que murió y resucitó por nosotros. Entonces, al del Señor Jesús dirimir quién es el que resucita, ¿cómo podríamos tener claro aquí
que es resurrección solamente de justos. Porque dice, los que duermen. ¿En qué? Los que duermen en Jesús. Traerá, dice, Dios con él a los que durmieron en Jesús. Es decir, aquí está hablando de la resurrección de los que han creído en Jesús. ¿Cierto? Esta resurrección no es para todos, es solamente para los que han creído en Jesús. Finalmente, dice después, luego nosotros que vivimos, que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, nunca más nos separaremos de Él. Es decir, una vez que ocurre esto de la venida y la resurrección de los justos, no hay otro momento más en que nos separemos o tengamos que esperar más para estar con el Señor. De ahí en adelante estaremos con Él para siempre. Y ahí dice, y así, es decir, iremos a recibir al Señor en el aire. Ustedes les quedan claro cómo será esto. En otra parte de los evangelios dice que enviará a sus ángeles a recoger a los justos de los cuatro ángulos de la tierra. Así que el Señor que descenderá del cielo, ahora el Señor tocará la tierra, no, pero sí estará más cerca, ¿cierto? Porque dice que nosotros le iremos a recibir en el aire. Pero algunos lo piensan quizás que vaya arriba, muy lejos, no se va a acercar a nosotros, Él se va a acercar a nosotros, ¿cierto? Va a estar cerca de nosotros, para que nosotros vayamos a reunirnos con Él. Es como cuando ustedes ven la bandada de las águilas, ¿cierto? La Escritura no nos muestra un Cristo lejano, sino un Cristo cercano a nosotros, que viene a buscarnos, que se acerca a nosotros, ¿cierto? Y aquí entonces podemos ver su grandeza, ¿cierto? Esto que vendrá con poder y gloria, no vendrá ocultamente. ¿Recuerda que antes Jesús no se mostraba abiertamente? Ahora se está mostrando abiertamente. En la transfiguración se mostró solo a 3 discípulos, ahora se muestra abiertamente. Claramente, para nosotros ahora no habrá duda alguna, ¿cierto? Nosotros ahí recién lo veremos. Ahora lo vemos con los ojos de la fe, como le digo yo a mi hijo, ¿cierto? Podemos creer en él. Así que, lo que yo diría que tiene importancia esto que estamos hablando es el hecho de que si lo vemos grande, ¿cierto? Ahora en el poder que tiene de dar vida, podemos entender quién es Jesús. Podemos entender que es el verbo de vida, ¿cierto? Todo esto es para que podamos entender que es el verbo de vida que puede hacer juicio. Pero también en el Tesalonicenses, en el capítulo, o sea, en el segundo de Tesalonicenses, vuelve a tocar el tema Pablo y nos añade más datos a esto, ¿cierto? Que esto es muy conocido de nosotros, pero bueno, hablando del anticristo, ¿cierto? Dice, verso 13, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 13, más vosotros, hermanos, más nosotros debemos dar perdón siempre, gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. ¿Por qué? Por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Es decir, si yo quiero ver la manifestación del Espíritu de Dios en las personas, lo veo en la fe que depositan en la palabra de Dios, ¿cierto? En la fe que depositan. Nosotros cuando morimos en el Señor es porque mostramos fe y convicción respecto a lo que el Señor ha dicho acerca de sí mismo y de la verdad y de la vida eterna que nos ha prometido. Dice el versículo 14, a lo cual dice nos llamó por nuestro Evangelio, es decir, es a través de la fe en que Cristo murió, resucitó, es que somos introducidos a esta fe. Así que, hermanos, estar firmes y obtener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo,
y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces nosotros damos siempre gracias a Dios que nos haya escogido, dice aquí en la Escritura, desde el principio para la salvación. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8? A los que antes llamó y después termina glorificando. Claro. Y si volvemos ahora a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que, habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creéis. Es decir, claramente está Pablo diciendo aquí, él no pretende traer un cuento personal, ¿cierto? Él está contando lo que Dios le ha dicho que enseñe, porque fue Cristo Jesús quien le enseñó el Evangelio a él. Así que Pablo podríamos decir que fue enseñado el Evangelio por el mismo Jesús después de su resurrección. Qué interesante poder ver, y esto prueba de que Jesús está vivo, de que el apóstol Pablo consideraba haber sido enseñado de Dios a través de Jesucristo. Y que lo que hablaban los demás lo consideraba palabra de Dios, no una destilación de su propia cabeza, ¿cierto? Sino que palabra de Dios misma. Por lo tanto, dice, más adelante, dice, porque, en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas que los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y nos agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados. Siempre pues vino sobre ellos la ira hasta extremo. Así que es evidente que Pablo, ¿cierto?, padeció lo mismo que el Señor Jesús por traer la verdad. Y lo que nos comunica a él, ¿no?, que en Jesucristo, como hemos venido leyendo en la mañana, ¿cierto?, cuando algunos no lo conocen, ¿cierto?, no creen que la vida esté en sí mismo, no creen que el mismo que murió y resucitó, ¿cierto?, es el que nos va a levantar. ¿Por qué digo que no creen? Porque algunos se creen con la imagen de Jesús como un profeta, ¿cierto?, como un hombre más, pero no como alguien que Dios quiere que lo honren como a él mismo. Y Dios lo ha hecho de la forma muy singular, le ha dado la potestad de hacer juicio. Fíjense, hemos leído que Jesús resucita a los muertos. Hemos leído que Jesucristo baja con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿cierto?, desciende del cielo, se acerca a nosotros. Nos reunimos con Él en el aire. Viene en gloria. ¿Pero qué hace con el resto de las personas que quedan, que no han creído, que no durmieron en el Señor, que no esperaron en el Señor? Vemos eso en 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Ahora estamos en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1. Al parecer nuestros hermanos de Tesalónica también fueron compañeros del dolor con los de Judea que fueron perseguidos, porque aquí dice, desde el versículo 2 voy a leer, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo,
Debemos dar siempre gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Pero esto va a ser para siempre. Miren lo que dice después: una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo vas a padecer. Aquí dice, ¿por qué dice para que es una demostración del justo juicio de Dios? Para que seáis tenidos por dignos, ¿cierto?, de su reino. ¿Cuál es ese juicio que se refiere? Pedro ya lo había dicho, que el juicio había de comenzar primero por la casa de Dios. Es decir, que a través de aflicciones y tribulaciones seríamos probados, ¿cierto? Los que realmente son dignos de entrar al reino de Dios van a sobrellevar la tribulación. Acuérdase de la parábola del sembrador. Una parte cayó en el camino. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Por qué no dio fruto? ¿Qué significa eso? Son los que cuando viene la persecución por causa de la palabra se apartan. Las espinas son los que se dan por las preocupaciones materiales, ¿cierto? Y la primera es cuando el diablo roba a través de falsos profetas, maestros falsos, espíritus de error, la palabra de el corazón. Y de eso, a ver, voy a hacer un toque porque es bueno leerlo. Bien, voy a leer Lucas 8:12, dice, voy a leer 11 también, dice, esta pues es la parábola. La simiente es la palabra de Dios. ¿Qué predicó Jesucristo? El Evangelio, el reino de los cielos. Los de justo al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón. ¿Y cómo lo hace? A través de las falsas enseñanzas. Y los otros son los que dice luego en el versículo 6 anterior había dicho, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, pues no tenía humedad. Y dice, ¿cómo lo explica Jesús esto? En el versículo 13 dice, y los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, o en otra parte dice del camino, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que al tiempo creen y al tiempo de la tentación se apartan. O sea, de la prueba. Entonces dice Pablo, una manifestación del justo juicio de Dios, la tribulación, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Es decir, la tribulación, ¿qué es entonces? La prueba que hace Dios en su congregación para que entren en su reino los que ha sido escogido. ¿Se acuerdan, Pablo, que dice que ni la muerte, ni la vida, ni el principado, ni potestad, ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios? Pero no significa que no moriremos, o que no vamos a padecer. Nuestro corazón debe estar dispuesto a padecer. Tal como el Señor Jesús lo estuvo, ¿cierto? Él lo despreció todo, a su propia vida. ¿Qué dice Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, mi hermano, aquellas iglesias que le enseñan el arrebatamiento y que no van a padecer persecución, la están engañando. Tal como los profetas antiguos, cuando venía un mal sobre Jerusalén, ellos empecinadamente negaban que iba a haber tribulación y aflicción. La va a haber. Porque el mismo anticristo perseguirá a los santos, dice, hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿En qué sentido? Que, como dice la serpiente, cuando subió en la tierra, en Apocalipsis, persiguió a la mujer y fue a hacer guerra contra la descendencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Entonces, como ellos han perseguido
no solo no han creído en la bondad del Evangelio recibido, ¿cierto?, que se les ha predicado durante cuánto tiempo Dios le ha dado de gracia a este mundo. Ya van casi 2000 años que el Evangelio le ha predicado al mundo, que se ha molidado contra Jesucristo. Pero como también no solamente no han oído, no solamente se han burlado de Jesucristo, no solamente se han reído de la verdad de Cristo, sino que también han perseguido, maltratado y dado muerte a los justos que han creído y les han predicado este Evangelio. Ahora viene Dios y les retribuye por medio de Cristo, que viene en llama de fuego a darles el pago. Porque aquí dice la Escritura, miren, verso 5, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, si padecemos nosotros ahora es por causa de la fe en la venida del reino de los cielos. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, ¿serán atribulados los justos? ¿Hasta cuánto? Hasta el día del regreso del Señor Jesucristo. Porque ahí Dios le pagará por tribulación a los que nos atribulan. No antes. Esta enseñanza de este espíritu de error que enseñó en las congregaciones de un rapto es para tener desapercibida a la iglesia. El verdadero cristiano va a padecer y puede tocar hasta su vida. Tenemos ejemplos en la Reforma. Hubieron muchos protestantes, ¿cierto?, que padecieron y murieron. Hus, Lutero estuvo en peligro su vida. Fue declarado digno de ser muerto por cualquiera que quisiera matarlo, ¿no? Se dio la orden sobre él. Y si no se hubiera escondido, no hubiera protegido un duque, probable que Dios le movió su corazón, había perecido. Pero quedó para la predicación, ¿no? Así que no nos estamos metiendo aquí en un terreno fácil, sino en un terreno difícil. El que cree que Jesús debe tomar la cruz, ¿qué quiere decir? Debe abrazar la muerte, si es necesario por causa del Señor. Así que este camino no es un camino de flores, pero sí es un camino de gozo y de certeza, de verdad y de vida eterna. Jesús dice, el que ama su vida, la verdad. ¿Saben ahora por qué se refiere? Mal que la desprecia por mí por causa del Evangelio, la ganará. Hay muchos que aman su vida por eso, que abrazan la doctrina del rapto, pero se están agarrando una enseñanza que no es verdad. Cuando venga la tribulación van a ser sorprendidos, no van a saber qué hacer. En cambio nosotros preparamos nuestro corazón, no solamente para padecer tribulación de los de nuestra propia casa, no dice la Escritura que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, y que iba a poner divisiones en una casa, el padre contra la madre, etcétera, etcétera, y esto por causa de la verdad. Este es el fuego que trajo Jesús a este mundo. Pero ¿cuándo Dios pagará con tribulación a los tribulladores? Dice, es justo. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así no padecéis, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Se manifestará el cielo con los ángeles. Eso prácticamente es como que esto es lo mismo que Jesús dijo a sus 12 discípulos antes que existiera Pablo como apóstol. Dice, vendrá con gran poder y gloria, ¿cierto? En Mateo 24. Dice, el Señor Jesús, se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Y no se queda hasta ahí, sino que dice, en llama de fuego. Para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto concuerda claramente con lo que nos ha dicho el Evangelio de Juan. Jesús dijo, el que en mí cree no es condenado, pero el que en mí no cree ya es condenado. Entonces la tribulación, ¿cierto?, acaba para la iglesia cuando viene el Señor Jesús. No existe antes esto de que no se haya padecer. Y aquí dice que esto es que Dios les paga, ¿cierto?, con el juicio por fuego que trae Jesucristo sobre ellos, dice, serán castigados, verso 9, de eterna perdición por la presencia del Señor Jesús y por la gloria de su poder. Miren qué hermoso, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Cuando viniere
para ser glorificado en sus santos. ¿Sabe lo que significa eso? Viene para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio, es decir, el Evangelio, ha sido creído entre vosotros. Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor Jesucristo a hacerse en el día final? Hacerse entonces en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10, ¿cierto? 1, del 6 al 10. Perdón, que estoy equivocando. Es 1, según de tus necesidades, deja registro. Pero ¿por qué escribo esto? Porque dice, viene para ser glorificado. ¿Dónde? ¿Por quién? En sus santos. Y también dice, hacerse admirable. En aquel día, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido entre nosotros. Entonces, admirable. ¿Por qué admirable el Señor Jesucristo ese día? Porque le veremos haciendo el juicio que decía San Juan 5. Le ha dado poder de hacer juicio. Le ha dado poder de levantar a los muertos. Entonces el día de regreso del Señor, regreso de Jesús, es espectacular para nuestra fe. Porque nosotros no lo vimos muerto ni resucitado, ni vimos su gloria, pero veremos la mayor y más grande de las obras de Jesucristo. Veremos la resurrección de todos los justos y el juicio de todos los incrédulos que estén vivos en ese día. ¿Cierto? Sin agregar más que después de los 1000 años, Jesús los resucitará a los injustos para la condenación. Pero ya nosotros estaremos gobernando con Cristo. ¿Por qué dice la Escritura aquí? ¿Cierto? Como leímos en 1 Tesalonicenses, cuando leímos referente a que Cristo descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero, que vendrá con voz de arcángel, dice, le iremos a recibir en el aire y ahí así estaremos para siempre con el Señor. Amén. De ahí en adelante estaremos para siempre con el Señor. Estaremos para siempre con el Señor. Y también podemos moderar que dice Apocalipsis y dice, reinarán con él 1000 años. ¿Por qué dice para siempre, pero solo dice 1000 años? Porque después de los 1000 años, ¿qué pasa? ¿Se acaba el reino con Cristo? No, en Cristo entrega el reino al Padre, pero nosotros seguiremos gobernando con él. ¿Cierto? Para que Dios sea todo con todo. El todo y el todo, como dice el 1 Corintios 15, ¿viste? Se lo sabe. Pues es evidente entonces que la grandeza de Jesucristo la contemplaremos en el día de la iglesia. Entonces es realmente importante amar ese día, no solo porque también recibiremos ese día la recompensa de la vida eterna, sino que si alguna vez le quedó duda de la magnificencia de Jesucristo, de quién era Él, ¿cierto? Que lo veremos ese día mostrado claramente. Por eso dice en San Juan 5 lo siguiente. Verso 20.
¿Puede leer ¿El 20? Sí, Ya. sí, Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará de suerte que vosotros os maravilléis. Entonces, nosotros nos maravillaremos. ¿Por qué? No asistimos, no fuimos testigos de la resurrección de Lázaro, pero seremos testigos de la resurrección de todos los justos. No hemos visto nada del juicio aún de Dios, pero veremos ese día que el Señor destruirá con llama de fuego a los injustos, ¿cierto? Y serán destruidos con la presencia de Él, ¿no? Miren cómo lo dice Tesalonicenses, se podía volver a leerlo, dice: los cuales serán castigados de la eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Es decir, la gloria del poder de Dios, del Señor Jesús, que vendrá en llama de fuego, los va a consumir. Y los ángeles que mandará, ¿cierto?, para ser arrojados en el lago de fuego. Así que, si por ahí los hermanos testigos de Jehová todavía no entienden que Jesús es igual a Dios, el Padre le ha dado que haga juicio. El Padre le ha dado que resucite a los muertos del día posterior, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué diferencia debe hacer yo solamente? La que Jesús mismo dice: el Padre es mayor que yo. ¿En qué sentido? En que Él hace su voluntad. Pero Él no hace su voluntad porque haya sido creado por Dios, sino porque le ama. El Verbo siempre estuvo con Dios. Acuérdense lo que dice Isaías: antes de mí no fue formado Dios ni lo será. Si Juan da testimonio que estaba con Dios, y antes de Jehová Dios no hubo Dios ni lo va a haber después, nunca fue creado ningún Dios. Entonces Jesús siempre existió y siempre estuvo con Dios. Y lo que más nos hemos demorado en descubrir es la grandeza y su igualdad con Dios. Porque lo hemos visto sujeto a debilidad humana, la cual hizo no por algún castigo divino, sino por amor, que se entregó por nosotros y se hizo humilde hasta la muerte de cruz por nosotros. Pero pecan muchos hoy de que lo ven creado por Dios, lo ven inferior que Dios, cuando el Padre le ha dado el mismo juicio que le corresponde hacer a Él, cuando el Padre le ha dado la potestad de resucitar al muerto que le corresponde a Él. ¿Qué nos está diciendo? Miren, señores judíos, ustedes que dicen que yo blasfemé por decir que soy igual a Dios, para llamar a Dios mi Padre, miren, mi Padre, en vez de hacer lo contrario, de minimizarme, Él me ha dado juicio del mundo, de determinar quién se levanta para vida eterna y quién se levanta para condenación. Y no solo eso, me ha dado vida en mí mismo para hacerlo. Entonces, ¿están entendiendo bien los hermanos de Jehová a la palabra de Dios? No, porque lo que Dios quiere es que ustedes lo honren de la misma forma que a Dios. Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Por lo tanto, si hay un problema permanente, es que a Jesús siempre se le despreció y desechó. Los hermanos de Jehová siguen pecando contra lo que dice Isaías. Siguen despreciando y desechando al Hijo de Dios. Ellos sí murió por nuestro pecado, pero no es igual a Dios. Tiene vida en sí mismo. Va a hacer juicio en el día posterior. Y el día que haga ese juicio será admirable entre nosotros. Cuando dice admirable, como dice en 1 Tesalonicenses, vendrá a hacerse admirable en su santo. ¿De qué se acuerdan? ¿De qué profecía se acuerdan? Porque aquí dice: cuando viniere para ser glorificado a sus santos y hacerse admirable en aquel día. ¿Se recuerdan? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Miren,
y llamarás a su nombre admirable. ¿Comprenden ahora esta escritura? Entonces, le veremos admirable cuando nos vemos en las nubes del cielo. Hoy es admirable, pero en Dios no ha querido que muestre toda su gloria. La mostrará cuando corresponda a hacer juicio, cuando recompense con la resurrección a los que creen en su nombre. Entonces, ¿por qué Jesús es admirable? Porque Él tiene vida en sí mismo y lo mostrará cuando nos resucite de la muerte, cuando nos levante a todos los que estamos esperando a Él. Amén. Así que, mi hermano, damos gracias a Dios por esto, ¿cierto? De que el Señor Jesús. Así que cuando usted vea la grandeza de Jesucristo, ¿a dónde debe ir su mente? Cuando usted quiera entender la grandeza de Jesús, ¿a dónde debe ir su mente a buscar en la Biblia la respuesta? A lo que leímos hoy día, pero que en resumen se ve que Dios le ha dado al poder al Hijo de Dios de resucitarnos y darnos vida. Por eso Juan dice que es un verbo de vida, que era aquella vida eterna que estaba con el Padre. Si es una vida eterna, ¿cierto? Claro, el que tiene vida eterna no puede haber tenido un principio. Y estaba con el Padre, ¿desde cuándo? Desde siempre. Es por eso que Dios dice, de todo esto al bajo. Antes de mí no fue formado Dios será. Pero como ellos no entienden, mis hermanos de Jehová, y todos los que creen que Jesús es creado erróneamente, estoy diciendo, es el primogénito de la creación. El principio de la creación de Dios, cuando no entienden que lo dice después. Porque por Él fueron creadas las cosas. Porque por Cristo fueron creadas las cosas. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué hizo Dios con el hombre cuando lo creó? Le dio vida. El Señor Jesús nos ha dado vida hoy por la palabra del Evangelio. La recibe el que la cree. Y se nos prueba a través de las aflicciones. Entonces, ¿las semillas dónde caen? ¿Jesús sabía que iba a padecer? Pues ustedes ellos lo saben también. Si no tenían duda. ¿Saben que van a padecer? Entonces, es señal para nosotros de gozo, porque los injustos que no creen en Jesús no padecen. Al tiro se cambian de bando. Nosotros no podemos, porque el que guarda su vida dice la perderá. Pero ese día le veremos admirar, le veremos glorificado por Dios, ¿no? Lo veremos con gran poder y gloria. Y ese mismo día, ¿destruirá a quién? Miren, se van a ver cosas la divinidad de Jesús, ¿cierto? Viene a resucitar a los justos, transformándolos, dándole un cuerpo incorruptible. Envía a tus ángeles también, así como enviaste a recoger a los justos, ¿cierto? Para recibir en el aire, nos envía a estos otros para ser destruidos en el lago de fuego. O con la presencia de su gloria, como es la Escritura. Ese día también se abraza, la tierra es abrazada completa. Aquí la Biblia dice que todas las obras de los hombres serán quemadas. La voz del Pedro lo dice. Y el cielo será consumido también. Se enrollará como el libro. Ese es el cuadro que nos pinta. Y Jesús pide llama de fuego, es decir, ahí los que conocen la Escritura saben que nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquel que nos visita viene como fuego consumidor. Nosotros nos llamaremos en ese día porque seremos transformados. Seremos como los ángeles de Dios del cielo. Los ángeles de Dios son los únicos que resisten estar delante de la presencia de Dios. Al ser transformados nosotros estaremos también en la misma condición de ellos, ¿cierto? Seremos resucitados con un cuerpo glorificado. Porque el cuerpo que tendremos es el mismo cuerpo que Cristo tuvo en la resurrección. Vamos a citar dos textos de eso para finalizar. Vamos a Filipenses. Filipenses 3. Vamos a leer un poquito del 3, desde el versículo 4 hasta el final. Dice, voy a leer saltadito porque no voy a leerlo todo, ¿cierto?
Aunque yo tengo también de confiar en la carne, se refiere en su vida judía, antes cuando vivía para hacer la ley a fin de ser salvo por la ley, dice, si alguno parece que tiene que confiar en la carne, yo más. Y ahí explica que era un hebreo de hebreos, era un fariseo, ¿cierto? Cumplidor de la ley. Y verso 6, como judío, perseguidor de la iglesia. Él mismo describe que dio su voto cuando apedrearon a Esteban por ahí, ¿cierto? En otro lado. Cuanto a la justicia, que en la ley irreversible, o sea, se apegaba a la ley irreprochablemente. Pero todas las cosas que para mí eran ganancias, él las reputaba por pérdida por amor de Cristo. ¿Cierto? En otra versión le dice madura como basura, dice. Y ciertamente él reputa todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué le parece? Y tengo lo por, y allí viene la frasecita, estiércol. O sea, ¿qué es estiércol para Pablo? Todo lo que antes de su confianza judía no es más que estiércol. Porque era solamente arrogancia humana de no darse cuenta que, si bien él se creía justo ante la ley, terminó persiguiendo al Mesías. ¿Qué enseñanza de bondad y de justicia era esa? Que no le permitió conocer al Mesías cuando lo vio. Lo tiene por estiércol para agradar a Cristo, porque es necesario no confiar, aunque la ley es santa, justa y buena. Yo tengo que desechar esa enseñanza de que yo voy a vivir por mi observancia de la ley, porque no hay ninguno, no hay hombre que no peque, dice la Escritura. Es decir, si yo voy tras ese camino, voy a tener condenado por la ley toda la vida. Mas si voy por la fe, creyendo que Jesús pagó con su vida mis pecados y me salvó de esa forma, estoy siguiendo el camino del Espíritu de Dios. Entonces dice, y ser hallado en él no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, uno es por la obediencia a la ley, y otro es por la fe de Jesucristo, que es el camino correcto. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección. ¿A fin de qué? Miren, ¿yo por qué ahora sé la justicia que es por la fe? Porque quiero conocerle. Quiero ver cuán admirable es. ¿No les parece eso? ¿O ustedes no quieren ver la gloria de Cristo? ¿Sí? Entonces, notamos aquí Filipenses. ¿No? Leímos el versículo 4. Destacamos el 10, a fin de conocerlo. ¿Y qué dice? Y la virtud de su resurrección. ¿Qué es lo que Pablo quiere conocer? Quiere gustar de Cristo, el poder de Cristo y la resurrección. ¿Ven aquí entonces que Pablo ya está pensando que iba a morir? En la otra carta decía, ¿cierto?, los que habremos quedado. Ahora dice aquí, y vos que Pablo no sabía el día de nada, sí, y no se equivocaba, porque en el tiempo que él estaba, si el Señor hubiera tenido la voluntad de realizar ese día, todavía ha sido posible. Pero no, Pablo entendió al parecer que iba a padecer. A Gabo le enseñaba el profeta ese que, tomando el cinturón de Lidia y enrollándolo en sus manos, le decía con eso que iba a ser encarcelado. Y luego en una parte dice, ninguno más verá mi rostro, dice. Tan claramente el Señor había señalado que iba a aparecer. Entonces aquí dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, es decir, a fin de conocerle y a la virtud de su resurrección y a la participación de sus padecimientos en conformidad con la muerte. Entonces ¿qué dice aquí? Se hallaba en él, verso 9, vuelvo atrás, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección. ¿Cuál es la esperanza de Pablo? ¿La inmortalidad del alma? No, la virtud, el poder de la resurrección, el poder que tiene Cristo para resucitar, que le ha dado para dar vida, ¿cierto? Y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, dice, ¿cierto? Es decir, que todos nosotros padecemos de alguna forma, ¿cierto?, por causa de Jesucristo. Si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, o sea, yo no he sido resucitado aún, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si algunos por ahí andaban enseñando que la resurrección había ocurrido. Pero Pablo dice, yo no la he alcanzado, dice.
todavía, ¿cierto? No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fue también alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, todo lo que yo tengo y lo que era mi confianza antigua del judaísmo, ¿cierto? Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo el blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, es decir, el que es perfecto lo es en el sentido. O sea, nosotros no hemos resucitado, sería una torpeza decir eso, esperamos la resurrección. Ese día que Jesús se haga admirable entre nosotros. Empero en aquello que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren, como los tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales dije muchas veces antes, aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será la perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria en esta confusión, que siente con terreno. Mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, por eso él no lo había recibido, dice, el cual transformará en ese día que regrese, ¿cierto?, el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación por la cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces el verso 21 dice, ¿no?, que transformará nuestro cuerpo. ¿De qué escritura se hablan aquí? ¿Qué profecía del Antiguo Testamento? Transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo, ¿qué dice su Biblia? De su gloria, ¿cierto? Semejante al cuerpo de su gloria. ¿Dónde está esa profecía del anuncio de esto? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios formó al hombre al principio, lo formó del polvo de la tierra. Pero el cuerpo del hombre no era conforme a la semejanza del Hijo de Dios. Pero la resurrección sí lo sería. Así que esa glorificación está anunciada en la palabra. Hizo Dios pues al hombre en su imagen y semejanza. Y lo vemos hecho de pan. Porque aún no había venido el momento del cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo Dios nos transforma la imagen de su gloria? Cuando el Señor viene. Dice, para tener el cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Y terminamos leyendo 1 Corintios 15, muy conocido de nosotros. Aquí, si los dejo solitos, ¿qué me podrían decir? Que aquí está la respuesta final del estudio. Hablando del tema de que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Jesucristo. Cumpliendo así lo que dice Génesis, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. ¿Qué tenía Dios pensado? Que nos quedáramos siempre como anillos de barro.
O Dios había pensado traer un segundo Adán. Ahí le di la ayuda. Primero Dios que quiso que se sembrara. Y después viniera el cuerpo. ¿Se fijan entonces cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Está diciendo mucho más de lo que nosotros nos estamos leyendo ahí. Ah, sí, queremos al hombre. Pero vos nos enteramos por Jesucristo que hay una segunda creación. ¿O no? Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Estando muertos en delito y pecado, yendo a la muerte todos condenados, el Señor al resucitarnos nos hace nacer de nuevo a una vida distinta a la de antes, con un cuerpo semejante al Hijo de Dios. Mira lo que dice aquí. Leamos. Verso 40. 1 Corintios 15, 40. Y cuerpos hay celestiales, cuerpos terrestres. Más ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. ¿Cuál es la gloria de los terrestres? Débil, flaco, ¿cierto? Más la de los celestiales, poderoso, no muere. Jesús, ¿qué prometió? Que los justos, cuando resucitan, serán como los ángeles de Dios, que no pueden llamar a morir, ¿cierto? Luego dice, verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿cierto? Por causa de la muerte, este cuerpo hecho de barro, ¿cierto? Que el barro se vuelve punto de carne, de causa de la condenación, se corrompe, ¿cierto? Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará incorrupción. O sea, un cuerpo que no se corrompe por la muerte. Se siembra la vergüenza. ¿Cómo es el cuerpo de Jesucristo entonces? Incorruptible. Porque dice, para hacer semejante al cuerpo de su gloria. Entonces el cuerpo de la gloria de Jesús es incorruptible. Jesús le dará un cuerpo incorruptible en la resurrección. Porque así es su cuerpo. Se siembra en vergüenza, tal como él también fue sepultado. Se levantará con gloria. Es decir, su cuerpo será resplandeciente. ¿Cómo lo dice? ¿Quién lo dice esto? Daniel 12. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Léanlo. Dice, se levanta con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con poder. ¿Cómo será su cuerpo? Con poder. También como el del Hijo de Dios. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y aquí empieza el problema para muchos. O sea, se siembra un cuerpo de carne y sangre, resucita un cuerpo semejante a los ángeles, espíritu vivificado. Dice, entonces el cuerpo nuestro va a pasar de ser un cuerpo de carne a ser un cuerpo espiritual. ¿Cierto? Y aquí dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente. El postrer Adán, en espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, nosotros ahora tenemos un cuerpo animal. ¿Cierto? Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. ¿Quién es ese hombre que es terreno? Adán, ¿cierto? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, el cuerpo no va a ser ya como el hombre terreno, va a ser como el que viene del cielo. Por eso dice, ¿cuál es el terreno? Así como es el terreno, el primer Adán son los terrenos. Tales también los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y aquí lo dejo muy claro, lo deja clarísimo, 49. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. O sea, el cuerpo de Jesucristo. Nuestro cuerpo será semejante al del Hijo de Dios. Y fíjense, eso es una maravillosa promesa. ¿Cierto? Es una maravillosa promesa. Ahora, resumiendo, podamos decir, bueno, admirable nuestro Señor Jesucristo, que no sé, no, pero es que eso, ¿cómo voy a yo para la misma, nos da de su misma condición? Somos elevados a la misma condición en cuanto a poder del Hijo de Dios. Obvio, vida en sí mismo no tenemos, no, en nuestra condición no tenemos, viviremos porque Él vive, pero tenemos un cuerpo semejante a Él, que no morirá nada, porque así lo ha querido el Señor. Entonces, por eso es que ahora entiendo cómo es tan grande esta gloria que vendrá, que muchos estiman una
honra el padecer por el Señor. Y lo que decía el apóstol, dice, tengo por tiempo cierto que lo que en este tiempo se padece no se compara con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Así que es esto lo que nos hace estar firmes en la tribulación. El galardón es grande. Así que veamos que todo esto que nos pasa en la vida es para purificar nuestra condición, nuestra fe. No debemos andar por vista. No debemos, nuestro amor a Dios, hacerlo depender de si nos da buenos regalos en la vida. A nosotros nos ha dado Cristo. Es suficiente. Más que suficiente. ¿Entienden? Entonces, cuando usted está triste, atribulado, tiene problemas, enfermedades, las cosas no andan bien, ¿en qué debe gloriarse? En el Señor. ¿Y qué significa gloriarse en el Señor? Me gloria en el Señor, me gloria en el Señor. ¿Repetirlo? Significa, no, Él, cuando venga del cielo, me transformará en cuerpo semejante al cuerpo del Señor. Este cuerpo corruptible me transformará a un cuerpo incorruptible y yo estaré así delante del Padre Señor. ¿Por qué? Porque ha pagado mis pecados con su muerte. Y porque Él me ha dado vida y me dará vida eterna cuando regrese. Yo creo que Él murió y resucitó. Eso es creer al Evangelio. Eso es lo que salva. El que cree en mí tiene vida eterna. Y esta es la gloria que va a alcanzar. Entonces, le veremos admirable en ese día. Pero fíjense que mientras nos miramos a Él, nos seremos transformados igual que Él. Por eso cuando dice Juan, mirad cuál amor nos haya dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios, ¿cierto? Si yo tendré el mismo cuerpo de Jesucristo cuando me vea con Él, ¿cómo me voy a ver disminuido? ¿Cómo voy a verlo como un hermano? Miren que... Pero piensen en el judaísmo, que Dios es tan poderoso, está tan lejos que jamás tendría que ir al lado mío. Así que comunícate como podáis. ¿Cierto? Es tan poderoso que si sabemos lo que es Dios, sí sabemos, es amor, es bondad, ¿cierto? Justicia, ¿cierto? Cuando vemos estas cosas, vemos que eso es lo que necesitan las personas. Y ha querido acercarse tanto a nosotros, que nos ha dado la recompensa de ser hechos a la imagen de su propio Hijo. Dice, tal el terrenal, tal el celestial, el cual es escrito, tal es lo celestial. Así que no, hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, no recibiremos un cuerpo animal. Como creen los católicos y los testigos de Jehová, erradamente, que cuando resucitan van a tener el mismo cuerpo. Aquí no. El cuerpo que recibiremos es un cuerpo celestial, semejante a la gloria de Jesucristo. ¿O usted cree que Jesús resucitó para quedar en carne y sangre? No. La carne y la sangre no heredan al reino de Dios, ¿cierto? Sino que seremos transformados. Lo corruptible, siempre el cuerpo animal, sale un espiritual cuerpo, es decir, un cuerpo semejante al Hijo de Dios. Un cuerpo semejante a los ángeles, como dice Jesús también, porque dice serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que, mis hermanas, es grande el galardón. La vida eterna que nos será en un cuerpo glorioso. Así que esperamos con gozo. Ninguna cosa se le compara. ¿Hay alguien que pueda prometer algo mayor que esto? ¿A quién diremos? Dijo Pedro. Solo tú tienes la palabra de Dios. Le bendiga, mi hermano. Que esta verdad sea firme. Así que esperemos con alegría la admirable, ¿cierto? Ese día que lo veremos.